Bien, pues pasamos a la segunda conferencia, que corre a cargo del profesor de la Universidad de Valencia, Ferran Archilés, que, bueno, aparte de otras obras que tiene, como su tesis doctoral sobre Jean Fuster, está aquí sobre todo por sus aportaciones, sus intervenciones, a veces en un plan así un poquito de provocación, que está bien, de crítica y de incitación a la polémica, lo cual es sanísimo siempre. En la cuestión de la nacionalización española, puso en cuestión hace tiempo la tesis canónica casi de la débil nacionalización española, y por sus aportaciones ya más en positivo a la construcción de identidades regionales, concretamente en Valencia, y locales. Y si bien es cierto que trabaja más en la época de la Restauración, también lo es que está perfectamente capacitado para dar un par de pasos atrás en el siglo XIX y hablarnos de los provincialismos. Y ya el propio título que él escogió nos anuncia que su intervención no va a ser en absoluto convencional, ¿no? El provincialismo como problema. Bueno, luego ya veremos si somos capaces de resolver el problema. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Antes que nada quiero, por supuesto, agradecer a la Fundación Juana de Vega la posibilidad de estar aquí, en fin, la admirable tarea que están haciendo en estos tiempos casi oscuros en que estamos viviendo para la investigación, para las universidades, y por supuesto a los profesores Beramendi y Veiga la amabilidad de que pueda estar aquí. Yo creo que solo se debe a la amabilidad de los profesores Beramendi y Veiga que se justifique que yo esté aquí, única y exclusivamente, porque, como se podrá comprobar enseguida, estoy muy lejos de poder responder a ninguna de las cuestiones en el mismo sentido que mis compañeros me han precedido y que van a seguir. En realidad, estaba pensando un poco aquello que decía Josep Pla, el escritor catalán Josep Pla, que siempre decía que era imprescindible, uno debía dedicarse a leer malos libros. Y dices, ¿por qué hay que dedicarse a leer malos libros? Pues para después darse cuenta de que cuando uno lee un buen libro. Pues entonces yo creo que en los congresos también tiene que haber malas ponencias, y esa es la tarea que voy a hacer yo, para que todo el mundo tenga claro lo buenas que son las ponencias que hay alrededor. Y dicho eso, lo segundo ya que hago como previa es que, bueno, es verdad que durante un tiempo me parece que me tocó jugar el papel de enfant terrible de no sé qué estudios sobre la nacionalización, y yo terrible no lo he sido nunca. Ni entonces ni ahora, y desde luego en fan, como podéis ver, pues ya no lo soy. Así que mi intervención, el plantearlo el provincialismo como problema es literal en un doble sentido. En primer lugar, porque es un problema para mí, para ver cómo podía plantear esta cuestión tan enormemente compleja, y de la que efectivamente yo miro desde la óptica del periodo posterior, es decir, de la Restauración, cuando el provincialismo ya ha desaparecido como un actor en los discursos, en los relatos identitarios. Por tanto, las preguntas que yo me planteaba y la idea de plantearlo como problema en parte tiene que ver con eso. Y desde luego tiene que ver con la idea, y esto anticipo ya que no solo no lo voy a resolver yo este problema, sino que me acojo a la posibilidad de que sean los presentes los que podáis ayudar a resolverlo, en el sentido de dos cuestiones que a mí me parece clave. La primera es la cuestión de la polisemia del concepto provincialismo, porque cuando hablamos de provincialismo podemos estar hablando de una versión positiva, ver en el provincialismo un aspecto positivo, o todo lo contrario, por tanto una lectura que sea radicalmente contrapuestas. Por supuesto que cuando hablamos del provincialismo, lo digo por digamos un poco el marco de la sesión, pero bueno, eso también le ha pasado a Coro en su exposición, evidentemente no hablamos solo de tradicionalismo, es decir, que dentro del provincialismo tenemos lecturas que son pues derivadas de autores progresistas, pues Víctor Balaguer, o hasta donde yo entiendo, y si no me equivoco, por ejemplo, ni más ni menos que Murguía, o en el caso valenciano, también ha salido esta mañana, de Vicent Boix, ninguno de los cuales son autores que se pueda considerar tradicionalistas, y sin embargo sí que son autores que se mueven en ocasiones para ir más allá en el sentido del provincialismo. Por otra parte, aunque evidentemente no es lo mismo,
en algunos discursos, en algunos de los discursos que giran en torno al fuerismo que nos acaba de exponer Corrubio, hay una serie de elementos que en otros territorios son provincialismo, evidentemente con las especificidades de cada caso. Está pensando en los territorios de, por ejemplo, de otros fueros, pues, como algunos de los autores que acabo de mencionar, territorios de la antigua Corona de Aragón, que hicieron de los propios fueros la base de sus discursos provincialistas, ¿no? De ahí la versión positiva cuando la hacían ellos, cuando la hacía Balaguer, y la visión negativa, como comentaba esta mañana Maricruz Romeo, cuando se les criticaba que estaban siempre intentando colocar, es que la Corona de Aragón tenía un pasado, y entonces se veía en un sentido negativo. O, por ejemplo, esta mañana salía también provincialismo. Una cosa es el provincialismo de las provincias entendidas a la manera del antiguo régimen, Galicia como provincia o Cataluña como provincia, pero luego está también, si debemos llamar provincialismos, sí, quiero decir, pero delimitando el provincialismo de las provincias posteriores a Javier de Burgos, es decir, cuando pues, una provincia concreta derivada de allí desarrolla un discurso de defensa de intereses. En definitiva, que cuando hablamos de provincialismos, yo decía que lo consideráramos un problema para que los que sí que sabéis de estas cuestiones, pues podamos establecer en esta polisemia cómo debemos hablar de este concepto. ¿Cuándo? Porque efectivamente sería interesante poder establecer una cronología de los sentidos y de los posibles cambios. Entiendo, pero puedo estar equivocado, que el provincialismo existe como tal hasta que aparecen explícitamente los regionalismos políticos, los nacionalismos políticos alternativos. Por ejemplo, Valentí Almirall nunca utiliza el concepto de provincialismo, cuando él elabora sus primeras teorizaciones del catalanismo, y cuando Prat de la Riba lo utiliza siempre en un sentido negativo, es decir, como algo ya que forma parte de un momento previo a la historia del propio catalanismo. Entonces, seguramente podríamos establecer la frontera cronológica del provincialismo en torno a los orígenes, entiendo, del nacionalismo, de los nacionalismos alternativos o de los regionalismos políticos. Desde luego, ese sería también el caso valenciano, que se utiliza justo hasta la Renaixença valenciana, después ya no se utiliza, ¿no? En este sentido, yo creo que cuando hablamos de provincialismo, creo que voy a verbalizar 3 o 4 aspectos obvios, pero me han ayudado a aclararme a mí mismo. Creo que cuando hablamos de provincialismo estamos hablando de algo que tiene que ver con la articulación de un conjunto de conceptos en torno al centro y la periferia, que tiene que ver en torno a la unidad y la diversidad, o si lo queremos pronunciar de otra forma, en torno a la homogeneidad y la posible diversidad, y que tiene que ver con la interrelación entre específicamente lo nacional y lo local, entendiendo por local evidentemente un sentido bastante amplio. En ese sentido, lo que giraría en torno al provincialismo, suponiendo que la cronología que comentábamos fuera válida, aunque en realidad los problemas de los que el provincialismo hablaría seguirían en pie durante la Restauración, formulados de maneras distintas, estaríamos hablando entonces de un concepto que nos ayudaría a utilizar un concepto histórico del momento que nos ayudaría a intentar entender este juego, insisto, de centro-periferia, unidad, diversidad, relación de lo nacional y de lo local. Para intentar aproximarme un poco a esta cuestión, voy a hacerlo desde una doble perspectiva. Por una parte, voy a intentar insertar el provincialismo en un marco comparativo europeo y, en segundo lugar, porque es lo único que puedo aportaros, en intentar relacionar los problemas de los que habla el provincialismo con la construcción de identidades, específicamente identidades territoriales, en el sentido que ha planteado ya Coro, y específicamente identidades regionales, ¿no? Decía lo de plantear en un marco europeo en el sentido siguiente: si el problema central del que nos habla el provincialismo, los usos, digamos, del provincialismo, es el de la articulación territorial, de esta unidad, diversidad de lo nacional, de lo local, entonces yo creo que claramente podemos convenir en que no es un problema peninsular. No es una cuestión estrictamente peninsular y específicamente no es una cuestión específicamente española, porque eso mismo, la relación de la unidad y la diversidad, de lo nacional y lo local, del centro y la periferia, es una realidad clave en la construcción de Francia a lo largo de todo el periodo posrevolucionario, es decir, por no irme más allá del siglo XIX, de Italia con su proceso de unificación, de Alemania con su proceso de unificación, y estirando un poco por una parte mis conocimientos y el tema,
creo que también de Gran Bretaña, cuya construcción problemática a lo largo del siglo XIX es también esto, el de la inserción de esta diversidad. En el caso francés, yo creo que de una manera probablemente trabajosa, pero ya parece que ha ganado un espacio, parece existir o parecen estar sentadas las bases para la construcción de una especie de nuevo paradigma interpretativo, no sé si es decir mucho nuevo paradigma, pero bueno, por lo menos algo parecido que ya definitivamente se construya sobre la base de la presencia de lo regional, de las pequeñas patrias y de lo local, y que todo esto forma parte o empieza a formar parte, aunque trabajosamente se está consiguiendo a partir de insertar en los grandes relatos de la historia francesa. Por ejemplo, en los trabajos de síntesis que últimamente, bueno, es un librito, en mi opinión, estupendo, que ha publicado la profesora Marities, que se llama Hacer los franceses, ya ha insertado directamente en el gran relato de la identidad nacional francesa esta cuestión. O un historiador norteamericano, Robert Gildea, que en su libro Hijos de la Revolución ya plantea directamente como uno de los aspectos en torno a los cuales hay que establecer la construcción de la identidad nacional francesa esta presencia. En este sentido, efectivamente, hace años la propia profesora Thies o el profesor Chanet hace años ya nos explicaron, y especialmente para el periodo de la Tercera República, es decir, efectivamente en el momento en que el modelo jacobino más exitoso del Estado francés empezaba, en fin, a cosechar resultados, pues sin embargo fue también el momento en el que en la enseñanza pues, se incorporaba la presencia de estas pequeñas patrias. Entre el año pasado y este se han publicado un par de libros que a mí me parecen extremadamente interesantes. Uno del historiador Odile Parsis Baroubet, que se titula La provincia anticuaria, que recoge la cronología que va de entre 1800 a 1870 y que plantea justamente la aparición de historias, de la escritura de historias locales en Francia a lo largo de todo este periodo, específicamente fuertes a partir de 1830 y, por tanto, cómo se genera en parte en conexión con las propias dinámicas del Estado, pero no solo impulsadas desde el Estado, sino impulsadas desde los propios territorios, esta construcción de historias locales, de historias de la provincia. Insisto, el título del libro de este autor se llama La provincia anticuaria, es decir, esta tarea de los anticuarios haciendo esta labor, y también el libro de Una memoria de papel sobre los historiadores de la Francia rural, un libro que me parece extremadamente interesante, cuya cronología empieza en 1830 y recorre prácticamente un siglo, del historiador François Plux, que plantea también, insiste, se han publicado con un año de diferencia y convergen bastante en el tiempo, plantea este peso de estas historias locales construidas desde abajo, historias de lo local, historias de la provincia, con una cronología sospechosamente próxima a la del provincialismo español. No quiero decir que sea lo mismo, pero qué casualidad que sea en Francia donde también está pasando esto. De hecho, algunas de las cosas que cuentan estos autores para esta cronología nos suenan muy próximas. Estos autores hablan de que estos historiadores locales, aficionados, pero no siempre, profesores de instituto, en el caso ya de autores ya en la Tercera República, nos hablan de cómo cuando explican la historia local, hablan de una historia de Francia en miniatura. Es decir, que cuando ellos estén contando la historia de una localidad, de una comuna o de una provincia, lo que están contando cuando se ve allí es como si en realidad allí estuviera toda la historia de Francia allí metida. Puede verse la historia de Francia a través de esa historia local. Nos hablan estos autores de cómo se utilizan estas historias de lo provincial, de lo local, de manera que lo nacional puede aprenderse y a aprehenderse a través de lo local. La cronología, esta idea de la historia de Francia en miniatura, esta idea del aprendizaje de lo nacional a través de lo local, es algo que suena bastante si pensamos en autores de un relato histórico sobre sus propios territorios, como eran Balaguer, que mencionaba antes, Vicent Boix, Braulio Foz, en el caso de Aragón, por tanto 3 autores del territorio foral, y entiendo que también es el caso de Murguía, hasta cierto punto, a la hora de cuando va elaborando su relato histórico. Es verdad que estos autores franceses insisten, como también pasa mucho en
En el caso de Italia, insisten mucho, yo creo que en Italia se insiste mucho porque en Italia toda la historiografía sobre la construcción de la identidad nacional tiene una óptica inexcusable, y la tradición historiográfica italiana tiene una óptica inexcusable, que es la del Risorgimento y por tanto la de la unidad nacional, y esto ha hecho que, bueno, ahora diré algo al respecto, creo que se ha perdido un poco la óptica de hasta qué punto también estas historias locales o estas diversidades estaban presentes. Bueno, en el caso francés, decía, como en el caso italiano, se insiste mucho en que estas historias locales, estas historias particulares, no cuestionaron la unidad de Francia, es decir, que en ningún momento lo planteaban. Pero es que eso es lo mismo que se puede decir en el caso español. En ningún caso se planteara por parte de estos autores, ni tampoco por los autores fueristas, en otro sentido, que hubiese un cuestionamiento de la unidad, y esto será así por lo menos hasta los años 80 del siglo XIX, cuando el catalanismo empiece a plantear por primera vez, en fin, un relato alternativo. Desde luego yo no quiero igualar los casos sin más, no estoy diciendo que el caso francés funcione exactamente igual que el caso español o el caso italiano, pero me parece que sí que hay unos elementos comunes, nos suenan a una familia de problemas comunes y de respuestas comunes, o por lo menos parecidas. Me atrevería a decir, y este punto lo dejo aquí, me atrevería a decir que el marco conceptual sí que es común en estos casos, ¿no? Hablaba de Francia y brevemente también quiero referirme al caso de Italia y de Alemania, porque, claro, eran las dos naciones nuevas de la segunda mitad del siglo XIX. Y claro, Italia y Alemania se encontraron con un problema muy serio, que era el problema de la integración de territorios que ya tenían pasados propios. Pero ese problema era muy serio, pero no era original, porque la integración de territorios con pasados propios y por tanto con sus particularismos era exactamente lo mismo que le había pasado al caso español, ¿no? En el caso alemán se habla también de alguna forma de un paradigma regional o un paradigma federal a la hora de interpretar en la historiografía, es decir, cómo se ha construido la historiografía alemana. En el caso italiano también han ido avanzando a través de trabajos, por ejemplo, del historiador Stefano Cavazza, se han ido planteando la fuerza también de los ámbitos locales y de estas pequeñas patrias, pero en la versión italiana. En Italia, las historias locales que se están realizando a partir del Risorgimento funcionan exactamente igual que estas historias de los historiadores franceses, funcionan activando de la misma forma la dualidad entre la diversidad y la unidad, y además la periferia y el centro funcionan en un sentido en esta manera similar. De hecho, Cavazza tiene una hipótesis curiosa. Él plantea una cuestión que a mí me parece muy sugerente, o a lo mejor no sé qué os parecerá a vosotros, o a lo mejor os parece una barbaridad, pero a mí me llamó la atención. Él plantea que el caso, plantea la comparativa entre Italia y Alemania, y él dice, bueno, en Alemania se pudo llegar a una respuesta de articulación territorial casi federal, porque Prusia era muy fuerte. Y entonces, como Prusia era muy fuerte, no tenía riesgo de centrifugación de los demás territorios. Entonces pudo construir de alguna forma esa diversidad, porque el centro podía actuar. En Italia era al revés. Como el Piamonte no tenía en absoluto la fuerza que tenía Prusia, entonces necesitó elaborar un modelo mucho más unitarista, mucho más fuerte, porque la tendencia centrífuga se le podía escapar más, ¿no? Bueno, no sé, me parece una comparación curiosa, que a lo mejor nos ayudaría a entender algunas cuestiones en este sentido. Y os decía en este sentido, y acabo con esta especie de viaje breve, ¿no?, por algunas historiografías, o bueno, lo que sea que acabo de hacer, con el caso de Gran Bretaña. Este año también se ha publicado un trabajo que a mí me ha parecido muy interesante de un historiador, creo que es irlandés, se llama Alvin Jackson, o escocés, que habla de las dos unidades, es decir, ha comparado la incorporación, la unión de Escocia a Gran Bretaña y después la incorporación de Irlanda con un siglo de diferencia. Entonces, lo que hace es un estudio muy interesante comparando el efecto que han tenido estas dos integraciones en la historia común de Gran Bretaña. Y la conclusión de este autor, de Jackson, es que, bueno, que efectivamente que la unidad en Gran Bretaña nunca ha funcionado.
Es decir, realmente no ha sido, primero porque no se pretendió, y en cualquier caso porque no ha funcionado, no se pretendió una unidad en ningún sentido de soldaje, ni muchísimo menos. Y también apunta, por cierto, Jackson, una idea muy interesante que plantea que en Escocia la idea de la Unión, sobre todo en el siglo XX, con el desarrollo de políticas de Estado del bienestar que han generado una simpatía hacia el modelo de Estado unificado con Inglaterra. En Escocia este sentimiento unitario ha podido funcionar un poco más que en Irlanda, plantea simplemente porque dentro del proceso de unión a partir de 1707 se dejó un espacio para la identidad escocesa, mientras que la unificación irlandesa no dejó un espacio tan claramente visible para esa unidad, lo que explicaría en última instancia que haya sido mucho más traumática y mucho más problemática. No es que sea una idea original, pero es interesante al plantearlo en conjunto, es decir, presentarlo no como dos elementos absolutos, sino comparativamente en el mismo país, con los mismos procesos de integración. En este sentido, volviendo al caso de España, los provincialismos parece claro que servirían para modular una idea de nación española. Es decir, cada uno de ellos modularía con sus particularismos una determinada forma de entenderse como propios y como diferentes. En este sentido, aunque sé que no estaremos necesariamente de acuerdo, yo siempre pienso que el caso vasco o el caso catalán son menos distintos de lo que parece, aunque evidentemente tienen sus particularismos, que lo que convierten verdaderamente distintos casos como el vasco o el catalán es la existencia de nacionalismos como el vasco o el catalán, que han desarrollado un discurso potente de su propia especificidad. Tengo la impresión de que muchas de esas características, el triple patriotismo del que tú hablas, yo también lo vería en otros territorios. Evidentemente no es lo mismo tener la estructura foral realmente existente que no tener, eso es obvio. Pero la potencia del discurso sobre los fueros que hay en los autores que mencionaba también es muy clara, aunque no tenga ninguna posibilidad política de funcionar. En cualquier caso, esto sí lo hemos comentado en alguna ocasión, cuando Manuel Martí y yo empezamos a trabajar sobre la construcción de la identidad regional, en ningún caso pretendimos, al estudiar el caso valenciano, convertirlo en un modelo y desde luego nunca en algo normativo, ni muchísimo menos. Pensábamos que, nos salía que en el caso valenciano y con sus características el juego el doble patriotismo encajaba bien, pero no pretendíamos decir que en ningún caso, por tanto, de lo que yo estoy diciendo, que no se entienda que pretendo decir que existe un único modelo para toda España y menos aún un único modelo para media Europa, en absoluto. Solo quiero decir que ¿qué hacemos con esos elementos comunes que podríamos hacer para plantear una interpretación integrada, ¿no?, de alguna forma? En definitiva, las provincias las pequeñas patrias o el ámbito de lo local en el sentido amplio, lo que hacen, entiendo, es que interrogan, lo cuestionen o no lo cuestionen, lo que hacen es interrogar el marco nacional y el marco del Estado. Y esto me parece obvio, claro, porque es lo que hacen, pero es decir, me parece que es importante. Es decir, lo que hacen es interrogar el marco nacional y el marco del Estado. Y al interrogarlo, no lo hacen sobre un marco que esté establecido sin más, sino que su forma de interrogarlos debemos interpretarla como una manera, como una invitación a reescribir el propio relato, los historiadores, el propio relato de lo nacional y, por tanto, de lo estatal. Parece estar claro, por lo que las historiografías de los distintos países nos dicen y por lo que sabemos de los casos, de los diversos casos regionales en España, que el proceso va de lo local a lo nacional, de lo nacional a lo local. Parece todo el mundo estar de acuerdo en este sentido. Si es así, lo que hay que hacer es asumir hasta las últimas consecuencias lo que esto tiene. ¿Por qué lo digo? Y voy a aportar una última reflexión y dejarlo aquí. Yo soy de la opinión de que yo creo que a la hora de hablar de los provincialismos y los problemas que representan, los historiadores, deberíamos intentar ir todo lo que podamos más allá de la lógica del propio Estado-Nación, más allá de la lógica de la propia existencia del Estado, que en mi opinión contagia en exceso el propio relato de los historiadores. Lo decía antes para el caso italiano porque me parece muy obvio de qué forma el relato del Risorgimento lo empapa absolutamente todo a la hora de entender cómo debe ser escrita la historia de la nación francesa.
Pero yo creo que eso también es el caso de la historiografía italiana, pero creo que también es el caso de la historiografía francesa y yo diría que de la española. Se trata siempre de, en primera instancia, explicar la historia de la nación y del Estado desde la óptica de la unidad, lo que nos ha llevado frecuentemente, pero también en Italia, a, bueno, pues si la óptica única debe ser la de la unidad, entonces eso debe plantearse en el sentido del éxito o del fracaso. La óptica de la unidad implica que la idea de la diversidad sea vista, en principio, como un elemento amenazante o como un elemento problemático, no como una parte integrante del propio relato de construcción de lo nacional y de lo local y de lo local a lo nacional, sino como un aspecto que es problemático porque la única óptica que tiene sentido es la de la unidad. En este sentido yo creo, y también se ha dicho ya hoy, yo creo que las metáforas topográficas que van del centro a la periferia, en este sentido, es decir, que en la construcción del Estado y en la construcción de la nación debe irse en esta dirección, o de arriba a abajo, es decir, desde el Estado a la sociedad civil, aunque se invierta, o de la sociedad civil al Estado, pero siempre es una metáfora en este sentido topográfico. Yo creo también que el exceso de primacía de la historia política, o de una determinada historia política, a la hora de abordar la historia de la nación frente a lo que, en mi opinión, debería ser una apertura mayor a los ámbitos de la historia sociocultural y a la pluralidad intrínseca de las identidades colectivas que deberíamos entender que está también dentro de las culturas políticas y de los lenguajes políticos, yo creo que esto debería ayudarnos de alguna forma a entender que la nación es un concepto inestable, por definición, y que, de hecho, la unidad de la nación es algo inacabable, nunca encaja bien. Las piezas nunca acaban de encajar bien en el sentido de una posible unidad. Ciertamente son los discursos nacionalistas los que siempre pretenden tener una idea cerrada, estable, de la nación, pero la nación siempre es algo inestable y donde las piezas siempre están en configuración y, por tanto, el centro y la periferia, la homogeneidad y la diversidad deben ser vistos como elementos por necesidad constitutivos de la idea de nación. A eso me refiero cuando digo que creo que deberíamos intentar ir más allá en el relato histórico de la lógica que marca el propio Estado-nación, que requiere un Estado exitoso con una nación que le corresponda. Y en este sentido creo que esta apertura hacia la historia social o hacia la historia cultural nos permitiría hacer más compleja lo que era complejo, lo que ha sido históricamente complejo en esta dirección. Yo lo creo firmemente, aunque yo no sea ni muchísimo menos quien pueda resolver nada al respecto, que el estudio de los provincialismos nos ayudaría en esta dirección de una manera clara, porque en lo que yo conozco del estudio de la construcción de las identidades regionales sí que nos ayuda a intentar, no sé si descentrar la idea de nación, que es lo que yo creo que en el relato de los historiadores sobre el Estado y la nación deberíamos intentar, pero por lo menos podría apuntar en una determinada dirección. Y como lo bueno si breve, por lo menos es breve, pues ya está. Gracias.